¿Cómo te fue con tu meditación de la última vez? ¿Has ido avanzando? Lo que me doy cuenta en la meditación, no sé cómo diferenciarlo, pero pareciera que me quedo dormida, pero como te mencioné, pero al mismo tiempo estoy consciente. Solamente me veo, por lo mismo que cierro los ojos, creo yo, Ujú. veo, me veo en un lugar oscuro, pero estoy consciente. Y es como si estuviera divagando, pensando, mirando, ¿qué hago acá? ¿Qué estoy haciendo? Está bien el hecho que puedas sentir que medio como que te duermes, es normal eso, no está mal. Porque la idea de la meditación es estar en una fase de entre el sueño y el despertar, estar consciente y al mismo tiempo inconsciente, le llaman el sueño REM. Entonces buscamos ese surco en el cual estamos entre aquí y allá. Ok, así que no está mal. Solamente es cuestión de mantener la conciencia, ¿no? Puedes como que irte un momento a otro, puedes desconectarte incluso, ¿no? Pero ahí mismo te reconectas y continúas con la secuencia. Está bien eso, no te preocupes. ¿No? Y después, en el transcurso a veces, Ujú. como que me da una sensación de, hasta conectar y llegar a ese punto, como que el cuerpo teniendo bastante resistencia, Ya. como que una desesperación. Primero es como respiras, Ujú. y como que una ansiedad o así, como que, no sé, hay bastante resistencia hasta que sigas respirando y como que caes en el sueño hasta que llegue el punto del sueño y luego como me levantar otra vez. Ya, está bien, es parte del normal, es parte del proceso de empezar a aprender a meditar, ¿no? Ahora la pregunta es, yo mandé un video, no sé si lo viste, de un video de un cubo. Si se percatan, en el cubo hay una esquina superior derecha donde se ve de un color amarillo tirando fucsia. Esa lista va cambiando, Y varios colores. ¿ok? Pero ahora vean la arista, la punta, que corresponde a la parte inferior. Es como que si intentaran hacer que la figura del fondo salga hacia adelante. Al Sí, hacer, sí, al hacer ese hecho, te puedes girar al revés. hace girar al revés, correcto. Es Sí. como si Y miras, como si la imagen de fondo la mandas adelante. Y ahí empieza a girar al sentido ajá, contrario. No sé si lo han logrado. sí, 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 sí. ya, perfecto. Vanessa, ¿tú lo has logrado? Ajá. Mira, esto es algo interesante. ¿Por qué? Porque esto habla acerca de la perspectiva de las cosas. Cuando decimos muchas veces cómo cambiar, o sea, somos dueños de nuestro destino, nosotros podemos cambiar nuestro horizonte, cuando muchas veces decretamos o intentamos entender este, que no estamos conformes con la forma de manejar las cosas, la forma de vivir, etcétera, etcétera, lo que fuera. Pero no entendemos cómo hacer ciertos cambios. Es más, en la vida estamos tan polarizados ciertamente a vivir de una forma que siempre estamos rotando el cubo hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Entienden? Entonces es un constante girar. Nuestro cerebro de cierta forma, así como nuestro cuerpo, se acostumbra a las costumbres, se acostumbra al hecho de que te alimentas de una forma, te alimentas de otra forma, piensas de una manera, piensas de otra manera. Entonces el cuerpo de por sí se adapta, se acostumbra. La mente, el cerebro tiende a tomar cierta forma. Y no sabemos cómo romper esos ciclos, no sabemos cómo cambiar de rumbo muchas veces. Esto es un claro ejemplo de cómo se procede a este tipo de cambios. De principio, nuestra vida está girando de un momento a otro hacia la derecha y queremos cambiarlo, pero no entendemos cómo. No entendemos cómo. Si nos damos cuenta en el ejemplo, básicamente es una perspectiva. El cubo siempre gira hacia la dirección que corresponda, de izquierda a derecha, es indiferente. ¿Qué cosa significa eso? Que realmente desde la perspectiva que nosotros le demos a la vida o los enfoques que le demos, básicamente es cómo es que se mostrará ante nuestros ojos.
E incluso hay algo más, si ustedes logran percatar y concentrarse, el cubo en cierto momento se mueve en ambas direcciones al mismo tiempo. Sí, ¿De acuerdo? sí, sí. Entonces cuando empiezas a ver el cubo que gira a ambas direcciones al mismo tiempo, ¿qué es lo que sucede? Empiezas a llevar el plano a una pequeña, a una forma muy primitiva, por así decirlo, de una cuarta dimensión. ¿Por qué? Porque si empiezas a ver las dos posibilidades uniéndose. La opción A con la opción B convergiendo en un momento y después alejándose. Va y viene, va y viene. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es como que si ustedes mentalmente proyectan su visualización ante su futuro, muchas líneas en el tiempo en el futuro, con diferentes aristas. Es decir, mi decisión de quedarme aquí va a llevarme a este destino. Pero si yo me quedo solamente un tiempo acá, empieza a girar. Y empieza a girar. Y empieza a girar. Y empieza a girar. Y esas variantes que existen, esas variantes son nuestras prolongaciones mentales en cuanto a la proyección de cómo es que vamos a llevar la vida. Cómo es que nosotros vamos a proyectarnos en una cuarta dimensión. Porque la cuarta dimensión básicamente da todas las posibilidades que estamos manejando. Es como que si todas las perspectivas que nosotros podamos vivir ya están planteadas, pero nosotros elegimos el horizonte a donde nos movemos. De un momento a otro tú dices, Doris, ¿sabes qué? Me cansé de eso acá, me regreso a Europa y das una vuelta para atrás y tu perspectiva se ve diferente, porque vas a empezar a ver horizontes que jamás imaginaste. ¿Por qué? Por una decisión. Entonces, cuando empezamos a tomar decisiones concretas sobre nuestras vidas, muy concretas, decisiones que ciertamente enrumban nuestro ser, ¿qué es lo que pasa? Estas variaciones se empiezan a prolongar. Igual como al momento de ver el cubo, en donde las dos aristas se pueden ver y se puede ver el cubo girando en contrario al mismo tiempo, muy en paralelo al que va a la izquierda, muy en paralelo al que va a la derecha. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Te das cuenta que hay una posibilidad constante, alterna, que siempre lleva a un horizonte más. Ese hecho es una visualización en cuarta dimensión, donde empiezas a ver todas las posibilidades que tienes en un horizonte y mientras vas cambiando el rumbo, empiezas a darte cuenta de todas las posibles variaciones que vas teniendo a partir de una decisión. ¿Se entiende? Cuando uno tiene conciencia o empieza a entender que nosotros manejamos la realidad en base a nuestra perspectiva, nuestra mente está girando, nuestra mente está co-creando una realidad que aparentemente, o de dicho sea paso, ya está creada, simplemente son diferentes opciones que nosotros elegimos vivir, entre buenas y malas. Entonces, de esa forma empezamos a crear y co-crear, de cierta forma, nuestro destino. ¿Entiendes? Entonces, sí se puede modificar la realidad de uno, solamente es cuestión de tener conciencia. ¿Conciencia de qué? De que cada acción toma un efecto, de que cada decisión implica trabajo. En el cubo se ve un ejemplo bastante sencillo, pero en realidad la realidad es mucho más densa, porque el cuerpo requiere aprendizaje, el cuerpo requiere constancia, el cuerpo está detrás, detrás, detrás. Porque la tendencia siempre va a ser a volver a visualizar el cubo que va girando de la forma en que siempre lo hemos visto. Entonces, hacer que permanentemente el cubo gire a la izquierda o que la realidad se vaya trenzando es un constante trabajo que tienes que hacer exactamente, no necesariamente lo contrario, pero hacer cosas diferentes. Porque basta que se modifique en nuestra existencia un pequeño grado para que ese grado te lleve por una vertiente muy distinta. Son pequeñas decisiones, son pequeñas acciones que hacen el cambio real. Por eso es que sí se puede hacer una modificación de nuestro destino, pero es importante tener conciencia de estos hechos, porque teniendo conciencia parcial al menos de que tú puedes modificar tu realidad, acá el cubo lo acaba de mostrar, entonces ¿qué es lo que pasa? Si eres capaz de cambiar las cosas. Ese es el mensaje escondido en el cubo, y así con diferentes figuras. Ya está fácil, nadie puede entrar. Inicias con la respiración, inhalas,
Exhalas grande. Inhalas. Exhalas grande. Respiramos nuevamente. Y poco a poco vamos a continuar respirando para ir ya retornando de esta ligera meditación. Inhalamos y exhalamos profundamente. Y vamos volviendo a nosotros mismos poco a poco. ¿Cómo estás, Silvia? Gracias. No te preocupes por el tema de la... Tuviste inconvenientes, ya sabemos para la próxima cómo es. Y siempre se va a repetir las mismas secuencias, solamente que al inicio conversamos de ciertos detalles que tienen que ver con el video que casualmente ayer conversamos, ¿te acuerdas? Así es. Bueno, y estuvimos un poco profundizando acerca de eso, porque de ahí nos fuimos un poco a la predicción de la cuarta dimensión, por así decirlo. Vanessa, ¿cómo te fue en tu meditación? Esta vez fue un poco más rápido. Sí, fue un poco más rápido, pero me desconecté en dos puntos, el chakra corazón y el chakra coronilla. Esto es más. ¿Te acuerdas que me comentaste que tenías un asunto ahí cuando conectabas con el corazón? Sí, me vuelta ese es así corazón que me he desconectado totalmente. Y luego he vuelto a la garganta, plexo solar, y otra me desconecté. Ya. Y he vuelto otra vez. Bueno, hay que seguir trabajando en esos puntos nada más. Es todo lo que te puedo decir. Es una constante. Poco a poco se va a ir destrabando todo lo que tiene que destrabar. ¿Sí? ¿Cómo sería eso? Porque no sé cómo alguna vez me explicaron esos temas, ese tema, pero no me ha quedado claro. Lo único que me mencionaron que haga meditación de corazón, que busque por internet. Ay, ya. ¿Cómo es que logras destrabarte o desbloquearte? Algo así, o a qué tema se refiere en sí, en ese punto. Ah, ya te entiendo. Porque me dice que es emoción. A mí me han dicho que son emociones que están quizás que no son mías, que tengo ahí, que tengo que hablarlo, algo así lo entendí. Cuando hablamos de destrabar, a ver, pongamos un ejemplo sencillo. El campo energético, el campo áurico, fíjense, cuando hablan de energía, auras, astral y tantos términos, todo se refiere a lo mismo, porque nosotros somos energía como tal. El campo áurico es básicamente una manifestación a nivel de colores que el cuerpo expande para poder manifestar lo que sienta adentro. Es como un reflejo colorido y muy claro acerca de cómo te encuentras a nivel de salud, emocionalmente y psíquicamente. Entonces, cuando nosotros nos bloqueamos, cuando hay un punto energético, ya desde la corona hasta la raíz, cada punto energético se tiende a bloquear. ¿Qué significa bloquear? Bloquear no significa que se cierra del todo. En realidad, lo que muchas veces termina pasando es que se agrieta, se oscurece, se bloquea y no te permite expresar. Es como que cerraras la puerta por fuera o por dentro de una forma involuntaria, porque esto es netamente en base a lo que te sucede a ti. Si ocurrió algún tipo de trauma o situación que no pudiste superar y ciertamente lo que haces es esconderte detrás de porque tienes miedo a, porque no quieres que suceda lo mismo otra vez, porque alguna cosa pasa que no sabes expresar o entender, entonces muchas veces nos vamos para atrás, nos echamos para atrás y ponemos un tipo de bloqueo. ¿Por qué? Porque no queremos vivir esa parte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando sucede algo semejante, no necesariamente tiene que ser negativo, incluso podría ser positivo, pero como tú ya lo reflejas con cierto temor acerca de que te pueda pasar lo mismo, tiendes a bloquear. No, yo ya estoy curado, así dicen, ¿no? Ya estoy curado, ya no quiero saber más. ¿Qué es lo que pasa? Cortas ahí temas positivos como temas negativos. El asunto de eso es poder, cuando tú te bloqueas por dentro, cuando intentas expresarte no tienes forma porque estás encerrada.
Es como pegar un grito dentro de un cuarto cerrado. Entonces no te expresas correctamente. Y cuando no te expresas correctamente no emites emoción alguno. ¿Entiendes? Alguien falleció, no te afecta o te afecta de una forma diferente. No logras liberarte. ¿Qué es lo que termina pasando? Eso también se asemeja mucho al agua. La energía y el agua tienen mucha similitud. Y la energía, y así como el agua y el amor, se parecen mucho entre sí. ¿Por qué? Porque hacemos la referencia en base al agua con el amor. ¿Por qué? Porque el agua, así como el amor, fluye. No se puede contener. No se debe retener y no se puede contener realmente. ¿Qué pasa cuando tú intentas contener agua? ¿Qué pasa cuando intentas contener el amor? Lo que pasa es que el agua se pudre. El amor se vuelve odio. Cuando tú desde adentro no tienes forma de expresar lo que sientes, porque todos emitimos amor desde grados distintos de entender, pero finalmente todo es amor, porque tú entregas una emoción a alguien, tú le entregas una emoción a tu hijo, le entregas una emoción a tu pareja, le entregas una emoción a tu paciente, le entregas una emoción a tu vecino, a quien te vende la verdura, a quien te entrega la luz. A todos ellos tú les entregas una emoción tuya que finalmente es amor. En su esencia más pura es amor. Pero cuando tú te reprimes esas emociones, contienes el agua. Y eso te genera dolor. ¿Por qué? Porque esa agua se pudre. Porque ese amor se convierte en intolerancia, pena, dolor, odio. ¿Entiendes? Entonces cuando te bloqueas, pasa eso. Y lo que termina pasando también es que el cuerpo somatiza. ¿De qué forma? Enfermedades. Si es corazón, cardíaco, pulmonar, tráquea, faringe. Si es tercer ojo, mental, muchas veces mental. Si es garganta, infecciones de garganta, problemas, ganglios, amígdalas, todo lo que sea. Igual con el plexo solar. El plexo solar es estómago. Sacro es la economía. La economía, el plano sexual, el plano de pareja y tema también intestinales. Raíz conecta con la conexión a tierra, la descarga. No te puedes descargar de tierra, por lo tanto todo te lo generas ahí y finalmente terminas con cáncer. Entonces, todo somatiza. Entonces, cuando te dicen que estás bloqueada, te está diciendo que por dentro tú cerraste la puerta con llave por miedo. Lo que haces con los cuarzos es empezar a entender por qué motivo estás pasando estas cosas. El cuarzo lo que hace es, por su alta vibración, lo que tiende a hacer es que te impulsa a abrir la puerta, a enfrentar de alguna u otra forma los miedos y los temores. Y de esa manera es que el cuarzo te ayuda para poder, en base a tu misma conciencia, poder aperturar canales que te permitan sanar. El cuarzo de por sí no lo hace solo. El cuarzo lo que hace es, en base a su alta vibración, te impulsa a que tú salgas de esa baja frecuencia. Y al salir de esa baja frecuencia, empiezas a aperturar caminos. ¿Me hago entender? Sí, sí te logro comprender. Bueno, y como en el camino ya creo que he ido trabajando así por ciertas situaciones que a veces pasamos. Uh-huh. De cierta forma, no de cierta forma, porque creo que ya los días soy más consciente, Yeah. que me ha costado poner límites y controlarme a nivel emocional, porque digamos que tenía una programación de no saber expresar mis emociones o de reprimirlas. Entonces, como que ya he identificado eso, estoy trabajando en eso porque tengo una meta clara, ¿no? Que quizá las mismas personas que me programaron, tanto que los primeros, tanto mis papás como mi mamá, uh-huh. Una de mis metas que ya vengo trabajando y se me es difícil, por ejemplo, expresarle amor. Quizá me han enseñado a expresar amor no con palabras, sino con hechos, pero es bonito y
sentido también cuando te lo dicen, ¿no? Porque eso lo he aprendido a sentir con mi hija, por ejemplo, ¿no? Cuando te dice, te lo demuestra, entonces pues yo con ellos no puedo. Y como que también siento esa represión, porque quisiera abrazarlos, pero no puedo. Te digo algo acerca de ello. Mira, la forma de expresar el amor de nuestros padres, de la generación de nuestros padres, nuestros abuelos también, es una generación de mucha represión, mucha represión, mucho prejuicio, ¿entiendes? El que dirán, las costumbres, las formas, el machismo, el feminismo, tanta tontería que han habido. ¿Qué es lo que pasaba a ser? Por ejemplo, el hombre, la típica, pues el hombre no llora. Entonces, ya de por sí también el hombre lo han ido programando, así como la mujer que tiene que estar en casa, hija, señora de la casa, etcétera, etcétera, programaciones, todos son programaciones. Todo eso ahí es parte básicamente de una gran estructura que estamos rompiendo ahora. Y como si, en el hecho de poder entender de que ellos en realidad lo que estaban haciendo era manifestar la forma o la única forma que ellos tenían de poder manifestar amor, en base a su prejuicio, en base a su doctrina, a su dogma, a su forma precaria e incluso a su violencia. ¿Por qué? Porque es lo único que podían entregarte a ti y entregarnos a todos. ¿Qué le puedes pedir a alguien que no tuvo amor desde niñez? Y que lo único que tiene para darte quizás sean gritos o reproche, pero en el fondo lo intentó con el único sentido de poder hacerte, de cuidarte, de protegerte. Quizás muy a forma muy tosca, de muy mala manera, seguramente, pero el objetivo era ese. Entonces, cuando nosotros entendemos, comprendemos por qué motivo ellos actuaban de esa manera, de qué forma ellos manifestaron amor a nosotros, empezamos a entender y empezamos a agradecer sus formas también. ¿Por qué? Porque ya sabes que esa manera no es quizás la más adecuada. Es una forma más de manifestar amor, sí. Dura, grosera o hiriente. Pero finalmente es su forma de manifestar amor. Porque créeme que si tú le preguntas en una cúspide de su vida, te harán de decir seguramente que lo hicieron porque te amaban. Entonces, cuando entendemos ese hecho, ya no es tan necesario de que ellos, de perdonarlos, porque nosotros actuamos literalmente de la misma forma, con diferentes métodos más sutiles, pero que de cierta forma también dejan heridas en nuestros hijos, que quizás sean no tan visibles como antes, pero seguramente en un futuro también ellos tendrán que decir algo acerca de nosotros. Ya lo tengo más interiorizada, clara. Ahora creo que estoy en la etapa de cómo interiorizar eso en mí y soltarlo, como digo, porque queda dentro de eso y en el cuerpo queda marcado, queda en el inconsciente, y esa es la parte que ya quiero aprender a soltar, en mi cuerpo, mi memoria lo suelte, ¿no? Hay una práctica que solemos hacer, que es parte de una terapia en realidad, que se llama entender, comprender, integrar. ¿Ok? No sé si te lo habré contado, pero funciona así. Tú te alojas en un recuerdo, porque básicamente nos manejamos en base a recuerdos que vivimos constantes, recuerdos dolorosos de principio, en los cuales nos viajamos ese recuerdo nuevamente y lo intentamos recrear tal cual como fue en su momento. Intentamos buscar detalles, todos los detalles que se puedan posibles. Entonces empezamos con la sesión que vendría a ser entender, comprender e integrar. ¿Entiendes qué cosa? ¿Entiendes el escenario? ¿Qué fue lo que sucedió? Estás tú, tu papá, tú, tu mamá. Están lo que sucedió en ese momento. Entiendes que algo sucedió, algo aconteció contigo, hiciste algo mal, aparentemente tú estabas correcto, lo que fuera. Entiendes el escenario, el entorno. Te castigaron por tal cosa, te llamaron la atención por tal otra, o viste algo que fue doloroso, no sé. Entiendes el escenario completo. Luego pasas al entender. Entender, comprender. ¿Qué hablamos con comprender? Comprendes
la secuencia de cada persona. En ese caso, comprendes a tu padre, te metes dentro de él como tal, y desde sus ojos empiezas a ver la realidad que está ocurriendo en ese momento, en sesión de hipnosis o meditación. Entras dentro de él y puedes observar qué es lo que sentía, cómo lo veía, qué miedos tenía, por qué hizo tal cosa, por qué no hizo. Empiezas a entender, a comprender mejor a la persona, de la misma forma con tu madre, de la misma forma también contigo. Y recuerdas ese momento de dolor que tú sentías, que te iban a ir encima, que fueron injustos contigo, lo que fuera. Una vez que entiendes, una vez que comprendes lo que está pasando, pasa a la situación de integrar. ¿Qué significa integrar? Integrar significa básicamente que lo perdonas todo, que entiendes lo que sucedió, entiendes las circunstancias, entiendes a cada uno de ellos por qué hizo lo que hizo, entiendes mejor todo lo que está pasando, y al momento de entender y comprender, lo integras, lo perdonas y lo liberas. Y de esa forma sueltas todo aquello que te mantiene sujeto a algo. ¿De acuerdo? Sí, me queda claro. Esa parte de integrar creo que es la que... Esa etapa me falta caminarla. Esa es la última etapa. Voy a mandarles hoy día una muestra también de una pirámide, también con el mismo ejemplo, que tiene que ver básicamente con la perspectiva. Y la perspectiva es la base de todo para nosotros, porque en base a eso es que hacemos nuestras vidas. Y muchas veces nos cortamos de avanzar o modificar nuestras conciencias porque no sabemos cómo cambiar las cosas. Y pretendemos que tan simplemente con decir es suficiente, pero en realidad es mucho más complejo que eso, ¿no? Confiada, súper confiada. O sea, tú me decías, esto es algo que yo decía te creía, hasta que me di cuenta que me mentían. O me usaban, mejor dicho. Y eso a mí me ha costado bastante volver a creer, o sea, volver a soltarme, encontrar mis afectos, mejor dicho. Porque a veces soy muy suelta o muy confiada y luego están... Sí, es algo que no sé cómo manejarlo. En ese aspecto, justamente, yo no llamaría habilidades a estas condiciones, simplemente son aperturas que se nos da a todos tenemos estas mismas aperturas mentales, psíquicas, de cierta forma, de intuición, de conexión, algunos más que otros, y algunos más intensos que otros también. Pero eso se nos da para poder discernir, para poder apoyarnos de esta forma, porque utilizando estas sensibilidades podemos percibir las emociones de las personas y ver si son sinceras con nosotros. Puedes percibir más claramente la mentira. ¿Por qué? Porque casualmente la percepción no se equivoca en esos aspectos, ¿entiendes? Porque ya trabajas con intuición directamente. Entonces, la percepción, cuando empiezas a trabajar con personas y empiezas a liberar tu corazón, la forma de expresarte, puedes percibir y entender lo que pasa a tu alrededor, puedes percibir la energía de las personas y darte cuenta si te están diciendo sinceras o no. Y eso lo usas a favor tuyo, ¿para qué? Para saber exactamente con quién tratar, porque todos merecen cierto respeto siempre, pero al mismo tiempo tienes que tener en cuenta que no todos tienen los mismos valores. Por lo tanto, siempre llegas a un margen de precaución, por así decirlo. Te utilizas de la intuición para saber si es que puedes confiar en una persona o no. Y no andar a la defensiva con todo el mundo. Porque lo que haces al estar a la defensiva, te bloqueas, cierras camino. Y eso te hace más daño a ti que a otra persona. O aceptarme, mejor dicho. La historia con esto es que utilizar tanto la razón como la conciencia, la intuición. Muchas veces están separadas entre sí. Nosotros vemos desde un punto de vista la razón como la única verdad y la intuición en otros aspectos como la única verdad. Siempre tiene que haber un punto medio, un equilibrio, ¿entiendes? No podemos tampoco llegarnos a esos extremos, pero hay gente que sí es muy racional y si no tiene razón o no funciona con lógica, algo está mal y la vida no funciona así. Nada, pues
Les agradezco por reconectarse y si tienen alguna